Quería contarles, hermanos, que habíamos estado hablando el miércoles pasado acerca de la transformación que Dios hace sobre nuestro carácter. Y vamos a ir enfocándonos un poquito más en esto. Y sabemos que el Señor desea y obviamente debe crear un carácter en nosotros. Y en muchas áreas el Señor empieza a ejercitarnos para que nosotros podamos ir conformándonos a ese carácter que es al carácter de su Hijo Jesucristo. Y eso hace que nosotros empecemos a desarrollar nuevos hábitos. Sabemos que cuando empezamos a entrenar, también llevamos en nuestro cuerpo, cuando empezamos, por ejemplo, a entrenar el cuerpo, tenemos una rutina y eso nos va llevando a acciones que finalmente van a derivar en hábitos, que van a cambiar, van a transformar partes, obviamente, de nuestra vida y, por supuesto, la manifestación de eso se va a dar en el cuerpo, cuando hablamos de un entrenamiento físico. Cuando uno ve una persona que ha sido entrenada, ejercitada en su cuerpo, podemos ver la manifestación visible de esos cambios, ¿no es cierto? Podemos ver si ha trabajado sus brazos, si ha trabajado la parte de sus piernas, y podemos ver en cada una de las áreas de su cuerpo, en las partes de su cuerpo, ese ejercicio. Entonces hay una manifestación visible y de esa manera también Dios debe transformar nuestro carácter para que haya una manifestación visible en nosotros conforme a la imagen de Jesucristo. Esto es lo que hablamos el miércoles pasado y yo quisiera que vayamos juntos al libro de Gálatas. Puedes buscarlo ahí, libro de Gálatas, está en el Nuevo Testamento, es una carta que escribió Pablo, Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Ahí doy tiempo para que vos lo puedas buscar, te puedas fijar en ese pasaje y a partir de ahí vamos a ir hablando. Hay otros pasajes que vamos a ver, pero específicamente vamos a tomar este pasaje como una base de esta palabra, de lo que Dios quiere hablar hoy para nosotros. Bien, Pablo dice en Gálatas 5, 16, 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ninguna persona tiene el dominio y el poder de controlar los deseos de la carne. Nadie puede controlar los deseos de la carne por sí misma. Quiero que te quede eso bien grabado. Ninguna persona tiene el dominio ni el poder para controlar los deseos de la carne por sí misma. Pero la verdad, según la palabra, es que la carne lucha por dominar. Estamos hablando a un grupo, en este caso, Pablo le hablaba a los Gálatas, a una comunidad de creyentes que ya habían recibido al Espíritu Santo y tenían a Cristo viviendo en su vida, en su corazón. La carne lucha por dominar y esta carne está contra el Espíritu y finalmente quiere controlar ¿a quién? Al hombre. Ahora, ¿qué es lo que hace la carne? La carne ansía controlar al hombre, la carne anhela controlar al hombre, lo jala, puja, es fuerte en sus deseos. La carne es fuerte en sus deseos. Ahora, fíjense una cosa, siguiendo también en este estudio, podemos encontrar en Romanos 7:23 algo que Pablo nos habla que tiene que ver con este tema y dice, Pablo dice en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Parece que fuese difícil lo que está diciendo Pablo, pero dice que hay una ley en sus miembros que se rebela contra la ley de la mente y que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Quién lo dice? Pablo. Bien, y quiero que vayamos a otro pasaje, Santiago 4 del 1 al 2, que nos revela, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vuelvo a repetir, Santiago 4 del 1 al 2 nos revela, ¿de dónde vienen, dice Santiago, las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Nosotros todos, tenemos el deseo de hacer lo que queremos. Todos deseamos hacer lo que queremos, de levantar esas barreras y de seguir esas inclinaciones de nuestro corazón, esas pasiones, esas emociones. Todos tenemos ese deseo. Pero cuánto nos anima saber que tenemos la fuerza y el poder del Espíritu Santo, porque claramente cuando el creyente clama a Dios por el valor para mantenerse alejado de estas pasiones, empieza a andar en el Espíritu. Pero me quiero centrar en algo bien gráfico para que podamos acercarnos a esto que nos pasa cada día, que te pasa a vos y que me pasa a mí. Esto, y a todos los que nos están escuchando, esto de experimentar el poder de la carne. En términos prácticos, ¿qué sería? Comer demasiado, el deseo de comer demasiado, el deseo de hacer esas cosas malas, cuando actuamos de manera egoísta, cuando nos ponemos primero a nosotros antes que a otros, cuando nos enojamos entre nosotros, cuando cometemos lujuria o lascivia, que no es otra cosa que, por ejemplo, ver pornografía o de repente en una película, en una serie, hay ciertas escenas que empieza a dejarse llevar por un deseo de los ojos que quiere seguir mirando, o de pronto ver aquello que tal vez no deseamos ver, pero empezamos a ver con más asiduidad. Por ejemplo, empezamos a beber más. De pronto antes era un domingo, cada tanto, en un festejo, ahora de pronto todos los mediodías, a la noche, todos los días de la semana, quizás ya no importa tanto. Empezamos a beber más, a tomar alcohol de más. De pronto empezamos a fumar, a drogarnos, a volvernos orgullosos, a empezar a ser fríos en nuestra manera de relacionarnos, empezar a tener frialdad en nuestras relaciones más cercanas, a engañar. Empezamos a engañar, no solamente al otro, nos empezamos a engañar a nosotros mismos, empezamos a mentir. No, de pronto no lo puedo, o de pronto no estaba, no te escuché, no escuché el celular, no me di cuenta, no sé si me estaba llamando, no, en este momento estaba haciendo otra cosa, pero era una mentira. Tal vez en robar, en cualquiera de las formas, estafar, maldecir, decir malas palabras o maldecir a alguien por lo bajo, murmurar de alguien o gritar. Recordemos, como hemos visto ya, hay un pasaje que hemos conocido, 1 Corintios 10:4, que nos dice que las armas de nuestra milicia, fíjense que todo lo que hablamos es combaten en nuestros miembros, pujan, hay lucha. Estamos hablando de una guerra, hermanos, de una lucha. Entonces dice 1 Corintios 10:4, Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque como la carne va a pelear contra la carne, hermanos. No hay forma de que nosotros podamos pelear con armas carnales. Es una mentira del diablo que nosotros creamos que podemos luchar contra estas cosas con la carne.
porque la carne no puede luchar contra la carne. Entonces dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de las fortalezas. Porque cada una de estas cosas que venimos hablando, que acabamos de mencionar, van produciendo en nosotros fortalezas, donde el enemigo se empieza a instalar. Ahora, la carne obviamente es parte de nuestra naturaleza. Digamos así, la palabra nos dice, odia a tu carne. No dice eso la palabra. La palabra nos dice, y lo que Dios nos pide que hagamos es que no satisfacer los deseos de la carne. Es cuando un niño, de repente, estamos en el supermercado, nos pasa a muchas mamás o a los papás, cuando van con el niño y de pronto estamos en plena cola y fíjense que siempre ponen los caramelos, los chupetines, los chocolates, todo ahí mientras que la cola, ¿no? Cuando íbamos al supermercado todos, quiero decir. Y de pronto el niño mira y lo que desea es satisfacer su deseo. Quiere ese caramelo, quiere ese chocolate y desea. Entonces pide. ¿Y qué pasa? Para escuchar menos o para no escuchar al niño, para no sentir vergüenza, ¿qué hacemos? Bueno, papito, toma y le enchufamos el chocolate, le satisfacemos el deseo. Bueno, esto es lo mismo, satisfacer los deseos de la carne, que es caprichosa. La carne es carne y lo que quiere es satisfacer sus deseos. Entonces, ¿qué dice? No satisfagamos los deseos de la carne. Ahora, cuando vamos a Gálatas 5:19, yo lo tengo acá, y si quieren ustedes también lo pueden leer, porque no es lo mismo que yo le diga los deseos de la carne a leerlos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, 2 puntos, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Está clarito. Los deseos de la carne los nombra como la obra de la carne. Ahora, ¿dónde empieza ese deseo? La carne tiene esa concupiscencia que viene de adentro. Ahora, cuando la intención de la carne se empieza a mover internamente, eso nos pasa a todos. No es que eso no va a pasar. No nos engañemos, eso nos pasa a todos. La carne tiene concupiscencia, o sea, hay un deseo de hacer ciertas cosas. Ahora, ¿cuál es acá la clave? Pero cuando se consume ese deseo, o sea, cuando se intima con la carne, cuando se hace uno con uno, ahí es donde viene la obra de la carne, el pecado. ¿Me entienden la diferencia? Una cosa es el deseo de la carne y otra cosa es satisfacer el deseo. No vamos a poder no tener ese deseo, pero sí, y ahora vamos a ver, podemos no llevar ese deseo y dar a luz el pecado que luego nos va a llevar a la muerte. Bien, por eso dice andar en la carne. Ahí es donde vemos la diferencia entre andar en la carne y hacer las obras de la carne, que andar en el espíritu es otra cosa. Ahora, por esto, y quiero que sepamos que dónde está también la clave en esta noche de todo esto y hacia dónde vamos a apuntar, hacia el corazón. Y yo quiero que vayas a Mateo 15:19. Después retené Gálatas, pero andate a Mateo 15:19. Vamos a escuchar qué es lo que dice nuestro Señor, nuestro amado Jesús, nuestro Maestro. ¿Qué es lo que Él nos dice? Y en Mateo 15:19, en un momento muy importante, como todos aquellos momentos de las enseñanzas de nuestro Señor,
Él le dice a los que estaban escuchando, porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los falsos testimonios, las blasfemias. Y miren, y qué importante, ¿no? Porque hay un virus del cual nosotros venimos hablando, que es el virus del COVID-19. Pero cuando el Señor Jesucristo en Mateo, ahí en Mateo, seguido a eso, dice, ¿de dónde salen todas estas cosas que contaminan al hombre? Contaminan de su corazón, porque le estaban diciendo que sus discípulos en ese momento no se lavaban las manos, porque se contaminaban. Entonces dice en el 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Obviamente entendemos, ¿sí? Yo quiero que ustedes también entiendan juntamente conmigo que esto no quiere decir que nosotros no nos tenemos que lavar las manos, no tenemos que hacer la protección acerca de lo que está pasando en este momento, pero tiene que ver con algo que va más allá. El virus del cual estaba hablando acá nuestro Señor Jesucristo es ese virus que habita en el corazón y que verdaderamente ese virus contamina al hombre. Nosotros tenemos que reconocer a esta altura una verdad, mis hermanos, que si nosotros somos aprobados, somos amados, abrazados por Dios, protegidos y cuidados por Él, no es porque somos buenos. Yo no soy buena, ninguno de ustedes es bueno, nadie. Nosotros no nos merecemos nada, nosotros no nos merecíamos que Dios nos amara, no nos merecíamos que Dios nos aprobara, no nos merecíamos que Dios nos protegiera o que nos cuidáramos. Nosotros tenemos vida eterna y gozamos de todas las bendiciones, no porque hayamos cumplido con la ley, con aquello que Dios había establecido como ley, porque todos hemos sido reprobados. Todos hemos sido reprobados. Nadie pasó la prueba y no la podría pasar jamás. Ninguno es bueno. Ni uno, dice la Biblia, ni uno solo es bueno. Nosotros hemos sido aprobados porque otro dio la prueba en nuestro lugar, porque otro se sacrificó, porque otro cumplió con la ley perfectamente, porque otro tomó nuestro lugar. Porque otro murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, porque otro se hizo pecado, porque otro sufrió la separación con su padre, porque otro murió en nuestro lugar, porque uno solo, Jesús, y solo Él es bueno, porque solo Jesús es bueno, y debido a la fe que nosotros hemos puesto en esa obra que Él hizo, solo por creer en la obra de Jesús y saber que no somos buenos y arrepentirnos de todas aquellas cosas que hicimos porque no lo conocíamos, solo por eso nosotros somos aprobados, solo por eso y porque obviamente la provisión de Dios es que su amor nos alcanzó. Y Él se entregó a sí mismo para cumplir Él mismo con la ley que Él estableció. Y ese es el pacto de la gracia. Y bajo ese pacto estamos nosotros. Gloria a Dios. Ahora nosotros somos perdonados por la gracia y por la obra de Cristo en la cruz. Por su amor, por su misericordia, nosotros hoy tenemos nuestra confianza en Jesús y en su obra en la cruz. Nosotros ahí entonces pasamos a una nueva posición. Solo por gracia, por la fe en Cristo, pasamos de ser reprobados a ser aprobados. Pasamos de ser enemistados con Dios a ser amados, escogidos en Él. Y esa es nuestra victoria y esa es nuestra paz, que nada que hicimos ni nada que podemos hacer en nuestra carne puede agradar a Dios, porque Él nos ama
con el amor eterno, porque nuestra confianza está puesta en su Hijo Jesucristo. Y esa es nuestra seguridad y esa es nuestra salvación. Ahora, ¿qué decimos? Entonces, por esta posición que ha sido ganada por Cristo, por Él y para Él, podemos seguir dando libertad a nuestros deseos, a nuestras lujurias, a nuestras peleas, a nuestros pleitos, a nuestros enojos, a nuestras enemistades. Entonces dejemos y cedamos, o sea, si nos da ese deseo de abrir esas compuertas y liberar nuestras pasiones, porque en todo caso nosotros ya tenemos una posición en Cristo Jesús. Pablo dice que no. Y la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, porque la misma palabra de Dios dice no. Porque ya sabemos que hemos recibido la naturaleza del Padre, del mismo Dios en nuestra vida. Y en Gálatas 2:20, yo quiero que podamos anotarlo, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este pasaje muchas veces pensamos que es como si nosotros quedáramos así y entonces solamente hay algo que opera en nosotros y de repente no somos responsables ya más de nada. Hermanos, no es así. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Somos responsables de cada cosa que hacemos. La mano que aprieta un gatillo para matar lleva a la cárcel a toda la persona. No va la mano sola a la cárcel. El ojo que ve con codicia y mira aquello con deseo va a llevar a todo el cuerpo de la persona a cometer luego una fornicación, un adulterio. La mente que razona y piensa mal de alguien o murmura o empieza a tener una perversidad, va a acarrear perversidad a toda la persona y eso se va a manifestar luego en otra parte. Nosotros tenemos que reconocer que somos seres integrales, alma, cuerpo, espíritu, irreprensibles, dice la palabra, para la venida de Cristo. Yo quería animarlos y sé que la palabra de Dios a mí también en esta semana me animó. Y aquí quiero que también escuchemos y vamos a poner de fondo la alabanza que hoy el Señor ha preparado, hoy nos enviaron y queremos dar gloria a Dios porque en este momento yo quisiera que vos te detuvieras un poquitito y pudieras ver, como siempre hacemos, poder permitirle al Espíritu Santo que nos ministre en esta noche. Como todas las noches, como todos los días, como sabemos que Dios lo hace con tanto amor, como solo Él puede hacerlo, como Él solo puede entrar en esos lugares que vos le puedas permitir y reconocer que Él es el Señor, que el Espíritu Santo es el Espíritu que va a poder dar libertad. Hay una intención del Espíritu Santo en esta noche y en este tiempo de llevarte a ver que esto que tiene que ver con nuestro carácter va llevándonos hacia una transformación. Y la palabra dice que si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amados, este es un llamado a revisarnos, a examinarnos a la luz de la palabra.
Es un tiempo donde estas 2 semanas que vienen, hermanos, van a ser las más difíciles. Es así. Hay algo que está pasando que estas 2 semanas que vienen van a ser difíciles, hermanos. Van a poner a prueba muchas cosas en nosotros. Y la palabra dice que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios. Y cuando nosotros estamos a la luz de la palabra, ya no nos vamos a esconder más. En su presencia está reinando su gracia, su socorro, su paz. Pero hay algo que debemos reconocer y es esta lucha. La lucha que vos estás librando, la lucha que yo estoy librando. Esa lucha que estamos combatiendo, hermanos, en nuestra carne. Pero nosotros, cuando reconocemos que estamos luchando, ese es el primer paso, reconocer que somos impotentes, reconocer que no podemos controlar, que no podemos dominar. Ahí ese es el primer paso, que estamos viendo esa lucha, y esa es la manifestación de que en vos está la vida de Jesucristo, porque ahí se está oponiendo. Cuando empieza a haber una lucha es porque hay oposición, y si hay oposición es porque el Espíritu Santo de Dios está. Y ahí dice, estamos combatiendo pero con las poderosas armas del Espíritu, con las poderosas armas que tenemos en Dios. El Espíritu, dice la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, hermanos, nos ayuda. Porque no sabemos cómo podemos pedir, dice la palabra. No sabemos, cuando vos no sabés cómo pedir, cuando ya la lucha es muy fuerte, ahí empezás a pedir al Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña nuestros corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede conforme a la voluntad de Dios por los santos. Gloria a Dios. Ahí está el Espíritu de Dios intercediendo por vos. Ahí está el mismo Espíritu del Señor Jesucristo intercediendo por esa debilidad. Ahí tenés abierto el trono de la gracia, el oportuno socorro. Corre, vuelve al trono de la gracia. Cuando estés en lucha, ahí. Porque las armas poderosas en Dios, ahí el Señor va a fortalecerte. Te va a dar la convicción de que esas obras de la carne, esas obras están siendo muertas. Ahí haces morir las obras de la carne. Si hay una enemistad, un pleito, si hay engaño, si hay mentira, ahí el Señor con el Espíritu Santo te lo revela. Lo podés reconocer y empieza a hacer morir las obras de la carne, porque vos estás dispuesto a hacerlo. Gloria a Dios en esta noche. Y yo quiero orar por tu vida también. Y vamos a volver a escuchar esta alabanza y cerramos nuestros ojos en esta noche y podemos decir: Señor, gracias Padre Santo. Gracias porque, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, porque tú habilitas en nosotros, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para que cuando venimos a ti, Señor, sedientos, cansados, quizás con esas luchas espirituales, Dios, y también combatiendo esa ley en nuestros miembros, Señor, sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre Santo, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, Padre, porque sabemos también que hay un enemigo que viene y arrecia y trae pensamientos, Señor, que quiere distraernos y llevarnos y apartarnos de tu propósito, Padre. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, venimos una vez más a tu presencia y te pedimos, Señor, clamamos para que tu Espíritu Santo interceda, Señor, gimiendo con esos gemidos indecibles, Padre, porque tú escudriñas lo profundo del corazón, Señor, y tú sabes cuáles son nuestras enemistades, Señor.
Señor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se debate adentro de nosotros, papá? Solo tú conoces esos pensamientos, Señor. Pero a ti, Señor, venimos, clamamos, venimos a tu trono, Señor. Nos postramos a tus pies, Señor, esperando, Señor, el oportuno socorro. Padre, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo en esta noche. Llena a mis hermanos, Señor, aquellos que están cansados y debilitados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, despierta, Señor, a hermanos, Señor, que están dormidos en un letargo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te ruego, papá, que aquellos, Señor, que han sido enfriados porque el enemigo de las almas, Señor, ha traído pensamientos, Señor, quizás de situaciones del pasado, ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos que tú traigas luz, papá, que traigas luz y revelación, Señor, para que ahora, Señor, tu Espíritu Santo llene con tu poder, Padre. Te pedimos la sabiduría de lo alto, sabiduría para poder conducir nuestros hogares, sabiduría, Señor, para callar. Señor, queremos ejercitar el dominio propio, Señor, para refrenar la lengua, Señor, cuando queremos maldecir, cuando estamos en gritería, Señor. Padre, ayúdanos a tener, Señor, más de tu Espíritu, Señor, para poder producir, Señor, ese fruto abundante, ese fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, papá, y te damos gracias. Gracias porque tú ya estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas y nos tienes tanta paciencia, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos en esta noche una vez más que tu consuelo, Señor, tu abrazo, Señor, se manifieste en cada familia, en cada uno de los que están solos, Señor. Aquellos que están pasando por situación de enfermedad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu mano poderosa, tu mano de sanidad, Señor, sobre cada vida. Oh, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, secando ahora todo, Señor, lo que viene, Señor, trayendo dolor en el nombre de Cristo Jesús. Y, Señor, también revela, papá, cuando podamos decir queremos ser sanos, Señor. Queremos ser limpios, Padre. Límpianos de este virus, Señor, que nos contamina. Límpianos, Padre, de este virus de nuestro corazón, Señor, que nos contamina, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sujetando cada pensamiento, llevándolo cautivo a tus pies, Señor, en obediencia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te alabamos. Señor, te damos toda la gloria, exaltamos tu nombre, te bendecimos, Señor, y te damos todo el honor en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Gracias, papá, Padre Santo. Gracias, Señor, te alabamos, Dios. Gracias, Jesús, te bendecimos, Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda
es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias, Señor. En tu presencia, Señor, que estamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Cómo se sigue, no? Gracias al Señor, bendito y santo. Gracias. Solo Él es digno. Solo Él. Bendiciones, mis amados. Dios te bendiga mucho. Bueno, los que quieran entonces mañana orar a las 7 de la mañana, nos mandan un mensajito ahí por el WhatsApp de la comunidad o WhatsApp personal. Y mañana nos vemos a las 7 de la mañana entonces para orar, ¿sí? Bendiciones a Es todas las muy familias. difícil A poder todas las seguir. familias. Qué hermoso tener tanta bendición junta. Y es un amor de Dios. Solo Él puede hacer posible lo que nosotros vemos como imposible. Así que, mis amados, que esta noche les deje ese deseo de alabarlo, adorarlo y exaltar el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Y que Él reina en nosotros, ¿eh? Él es el que reina en nuestras vidas y Él dice que Él se glorifica en nuestras debilidades, en eso que nosotros no podemos hacer. Por eso no nos tenemos que angustiar ni deprimirnos, sino que tenemos que ir corriendo a los brazos de Él y dejar que Él haga la obra en nosotros. Amén. Nosotros tenemos que querer y renunciar a eso que no podemos. Y Él va a hacer la obra. Amén. En cada uno de nosotros. Amén. ¿Mm? Dios los bendiga. Mañana 7 de la mañana, reunión de oración. Acuérdense de dejar el mensajito si querés ser parte en el... Sí, 7 de la mañana, porque después a las 8 hay gente que se quiere conectar y ya estamos orando, ya estamos, entonces ahí se arman líos después. Pero los que quieran orar, entonces 7 de la mañana por Zoom. Ahí yo después voy a estar pasando el link por WhatsApp y en principio 4, vamos a arrancar 4 y después a las 8 tenemos otra tanda, ¿sí? Para no dejar a nadie afuera. Después seguimos martes, miércoles, ¿sí? Tenemos todos los días, es muy bueno empezar el día orando en comunidad y poder, es muy lindo. La verdad que me animó. Después, hermanos, decirme que salieron fortalecidos y eso anima mucho. Bendiciones. Familia Se Servial. conectaron algunos, sí. La familia Mendoza también, Sí. la familia Garaycochea. Jonathan y Gaby se conectaron, Ahí. Juan y Jessy, lindo. Federico, un amigo mío Federico Fickman. sí, de hace muchos años De la- atrás. Así que si estás por ahí, bendiciones. Dios te bendiga mucho. Así que hermanos, bueno, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. No se olviden, los que quieran bendecir a alguien con un Nuevo Testamento, también me anotan cuántos Nuevos Testamentos quieren y se los hacemos llegar. Sin más, nos vemos mañana a las 7 y los que no nos vemos mañana a las 7 nos vemos el miércoles
20 y 30 horas. Recuerden, el miércoles va a haber una sorpresa y el domingo ya vamos No a está arrancar. confirmada la del miércoles. Bueno, porque estamos orando. le agarró como una hiperventilación. Ajá, y la del domingo ya está confirmada. Tampoco. ¡Ah! No, Buah, el tampoco. Señor proveerá. Amén. Dios lo Por bendiga fe mucho. va a haber una sorpresa. Dios los bendiga a muchos.